espinazo después de la embarrada de la señora Josefa Coronel en contra de quienes conformaban la judicatura del Guayas en su periodo de directora, porque según ella era un secreto a voces la corrupción y la metida de mano del ex asambleísta Muentes. Y sí, le creemos a Josefa de ese secreto a voces. Lo que resulta inverosímil es que ella, aún sabiéndolo, no lo denunció, faltando así al artículo 422 del COIP, que literalmente reza: deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial, primero, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Es decir, que Josefa, al hacerse la loca, porque se cree la muy pura, la muy pulcra, incapaz de rebajarse al inframundo de los corruptos, y que ella es tan sublime, eminente, que no tiene tiempo para perseguir a nadie. Ella, digo, se convirtió en cómplice. Hasta ahí la falta legal de Josefa. Pero encima, lo que molesta es por querer vernos la cara de pendejos. Es que dice que le causaba risa toda esta situación. Y después de todo lo que lió la señora, después de su declaración, ha salido el abogado Nebot al paso, a defenderse, claro, como es lógico. Pero, oh sorpresa, deja de lado su peculiar forma de afrontar la política y se lo ve más bien manso, literalmente dócil, sosegado, domado, diría yo. Esos tiempos de ven para mearte nano y juez se quedó atrás, o del silencio, que Nebot va a hablar, qué prepotencia. O los tiempos de los periodicazos en contra de jueces ya son pasado, y menos mal que así sea. Pero ¿a qué se debe tanta relajación del abogado Nebot? ¿Será que el efecto agarre de Didymos funcionó? Pues sí, eso creo yo. Y a pesar que en este vídeo Nebot dejó claro que él no tiene nada que ver y que caiga el peso de la ley sobre quien delinquió, porque nadie está fuera de ella, es decir, de la ley, más claro, Nebot salva el pellejo y da la espalda a todos sus segunderos, testaferros y secuaces. Pero aún así digo, tanto Josefa Coronel, Ricardo Noboa Bejarano y todos los socialcristianos lo defenderán siempre a Nebot, porque este señor sí ejerce el papel de caudillo, no tiene liderazgo como se necesita en un partido político, y más aún para dirigir un país. Particularmente me indigna que este dinosaurio de la política ecuatoriana dice que después de 40 años de servicio tiene derecho a pedir 2 minutos de nuestra atención, básicamente para echarse loas por su sacrificada y abnegada labor. Este abogado estuvo 40 años no sirviendo, sino más bien sirviéndose, beneficiándose, enriqueciéndose y aprovechando del poder que daba la alcaldía de Guayaquil, la ciudad más importante financiera del Ecuador. Este señor inteligentemente entendió que la presidencia le quedaba muy grande, que él mismo, por su chabacanería y prepotencia, por creerse el más bacán del barrio, se puso un techo en los votantes. Por eso es que hasta el loco Bucarán le ganó las elecciones. Entonces, desde la alcaldía, engordó más su patrimonio, a través de las fundaciones que tiene a su cargo. Y ahora, en el ocaso de su vida política, pues lo que hace es bajar las orejas y ceder como corderito al sucio chantaje de la fiscal. Esta gente así ha gobernado el país desde los tiempos de León Febres Cordero, siendo su feudo Guayaquil. Pero ahora ceden porque hay muchos intereses en juego. Pero como dice el compañerito desde Bélgica, mafia es mafia. La inmensa mayoría de los ecuatorianos somos personas correctas y actuamos de buena fe. Pero es evidente que existe una minoría inmoral y cobarde, cuyo accionar perverso es la causa de la descomposición del Ecuador. Jamás generalizo, y no lo voy a hacer hoy día. En esa minoría podrida no hay exclusividad.
pero sí un denominador común: corrupción. Corrupción en ciertos funcionarios del Estado, en ciertos políticos, en ciertos empresarios, en ciertos profesionales y en otros que se prestan a ser la caja de resonancia pagada de los que se benefician del mangoneo de la justicia. Conciudadanos, es hora de acabar con esta lacra. Es obligación de todos. Los países, históricamente, no se destruyen por las calumnias y el accionar de los malos, sino porque los buenos, en vez de enfrentarlos y derrotarlos, los toleran en un silencio casi cómplice. El PCC, sus directivos y asambleístas, seguirá siendo coherente, aprobando lo que convenga a los ecuatorianos y rechazando aquello que los perjudique. 40 años de servicio público, porque yo sí he servido al pueblo con eficacia y solidaridad, creo que me hacen merecedor a un par de minutos de su tiempo para hablar de mí. Hace décadas que no soy abogado en ejercicio y no litigo. No tengo clientes en litigio. Nadie me persigue judicialmente y tampoco yo persigo a nadie. Trabajo en mis actividades particulares con éxito desde que tenía 18 años, fundamentalmente en la actividad inmobiliaria y en las asesorías empresariales. De eso he vivido y vivo. Más allá de mi formación, no necesito manipular la justicia ni embarrarme recorriendo sus tortuosos caminos. No hay juez ni fiscal que pueda decir lo contrario. Ni siquiera se atrevieron a decirlo cuando, como alcalde de Guayaquil, en la lucha contra la inseguridad, pedí y logré que las autoridades competentes destituyeran a 17 fiscales que ponían en libertad a los delincuentes con la velocidad del rayo. Ni tampoco lo dijeron cuando llegué al extremo de castigar con mi propia mano a un juez que se había aliado con una mafia de pipones para atacar a Guayaquil, para atracarlo por más de 300 millones de dólares. Queda claro lo mío. Ecuatorianos, si queremos que este país funcione y que sea seguro y próspero, incorporemos la ética y la lógica, hoy perdidas en nuestro proceder. Respetemos y apreciemos a quienes critican con razón, y no a los chantajistas, a los políticos, y no a los politiqueros, a los empresarios, y no a los mercaderes, a los profesionales correctos, y no a los sinvergüenzas que se disfrazan de ellos. No claudiquemos, transformemos el país que tenemos en el Ecuador que merecemos. Muchas gracias por su atención. Carlos Bravo, quien fue gerente de la AGD, que es la Agencia de Garantías de Depósitos, es quien gestionó la venta de las más de 200 empresas que se incautó a los hermanos William y Roberto Isaías, con la intención de cubrir el hueco patrimonial de 661 millones de dólares que dejaron los ex administradores en Filambanco, según una resolución de la Junta Bancaria. Todo esto en el tristemente recordado feriado bancario, por el cual más de 2 millones de ecuatorianos inmigramos a distintos países del mundo. Por eso es que se dice que la derecha de exportar lo único que sabe es seres humanos. Pasó en el gobierno de Yamil Maguad y se repite la historia desde el gobierno del incompetente. Cabe mencionar que los dos más grandes responsables de este éxodo son los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, quienes denunciaron al Estado ecuatoriano y por lo cual el país se enfrenta ahora una exorbitante demanda de 2.000 millones de dólares. Estos dos banqueros fueron sentenciados en el año 2012 por el delito de peculado, pero absueltos definitivamente en el año 2021, es decir, en el gobierno del traidor Moreno. Y todo este atraco al país se recuerda a raíz de las declaraciones de Josefa Coronel, específicamente en el medio Notimundo, con el periodista Fausto Yepes. Muchas voces se han manifestado del nefasto proceder de esta señora. Una de ellas es la fiscal del Guayas, Michelle Luna, que desde antes, cuando lo desaparecieron al último fiscal, compañero de ella, valientemente habló de presiones que hacía Coronel y peregrinaba de despacho en despacho, exigiendo y chantajeando
que se alineen a ella y a pedidos, claro, de la fiscal general. Michelle Luna denunció documentadamente y Coronel se salvó de ser juzgada, pues para suerte de ella vino la muerte cruzada. Y mire, una cárcel entera sería poquísimo para la cantidad de jueces delincuentes, fiscales delincuentes, miembros del Consejo de la Judicatura delincuentes, entre esos la corrupta María Josefa Coronel, que mire ahora cómo las cosas caen por su propio peso, ¿no? Qué interesante, esta señora campeona para hacer videoclip, favorecer a sus patrones, el gángster Roberto Isaías en concreto, porque a veces, y aquí también hago un paréntesis, se dice siempre la familia Isaías. No, la familia Isaías, como he dicho, también es muy extensa y es respetable la familia Isaías, pero ahí existe en esa familia un gángster que se llama Roberto Isaías Daum. Yo hablo con nombres y apellidos y me hago responsable siempre de lo que digo. Entonces, campeona para un videoclip. A mí me encantaría, no sé si tal vez usted, señor de la Cruz, tiene en sus archivos un video en el que ella hacía pues gala, ¿no?, de defensa a la causa de los Isaías. Y es ya cuando se le enfrentó en la asamblea, inclusive, ahí prácticamente ya no les conocía. Todo estaba amarrado desde la época del sátrapa Moreno, señor de la Cruz, y después continuó con Lazo que cumplió todos los sueños de Isaías. Es que el Ecuador también, y ese es otro de los problemas, tiene una cortísima memoria, muy corta memoria. Mire, que empezaron en el gobierno de Moreno con un mamotreto, con una demanda por 2.000 millones de dólares. 2.000. ¿Quién patrocinaba ese mamotreto? Patrocinaba a Ricardo Novoa Bejarano, abogado de Guillermo Lazo y abogado del gángster Isaías. Y también yo digo, ¿no?, el mecenas de María Josefa Coronel, pues. Eso es, así tenían secuestrada la justicia y particularmente en el distrito que para los abogados, al menos que estamos en la sierra, yo siempre digo, ¿no?, y decía a manera de broma, pero viene a ser una realidad, ir a litigar a Guayaquil es realmente difícil, ¿no? Parece que ahí usan otros códigos, yo no sé, pero es harto complicado en esa justicia. Entonces, mire, ahora ya tenemos a la luz pública declaraciones de la propia corrupta Josefa Coronel. Ya la fiscal debería, por lo menos, como le decía antes, ya tenerle sentada a ella, a Jaime Nebot, a ver, pues, que conocía. Mire, ¿no?, al parecer a María Josefa Coronel le han regalado el título de abogado y ella se autocalifica experta abogada. ¿No sabe acaso que cuando hay un delito, primero, como he citado a la norma concreta, tiene la obligación de denunciar? No es que le quede albedrío, si es que hoy me levanto de buena gana, hago una denuncia y si no, no. El funcionario público tiene la obligación de denunciar. Entonces, si no lo hizo ante quien debía hacer, que es ante la fiscalía, y va y supuestamente hace una denuncia, y habrá sido a manera de chisme, pues no, a donde doctor, su otrora jefe Jaime Nebot, porque entiendo que Jaime Nebot también fue jefe de María Josefa Coronel en algún momento, y ella mismo lo dice, pues, ella mismo lo dice sin desparpajo. Yo he trabajado con personas muy poderosas, dice ella, y utiliza esas palabras, muy poderosas. Claro, si ella ha sido locutora de banqueros, del banquero Egas, después, ya con Lazo, pero Lazo, después del Consejo de la Judicatura, donde iba saliendo esta pestilencia, más bien decidieron Lazo y Ricardo Novoa Carla y mandarle a donde sus otros jefes en Miami, premiándole como cónsul. Esa es la realidad del país, pues. Muchas gracias por prestarme su amable atención. Cuento con su participación tanto con los comentarios y sus likes. Seguimos mañana.